doctora, a nombre de todos los integrantes de la revista Redes. La primera pregunta que tenemos aquí es si nos podría platicar acerca de las investigaciones que está llevando actualmente. Y bueno, estas investigaciones, ¿cómo podríamos conectarlas con el campo de los estudios sobre familia? Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, Estoy ahorita participando en distintos proyectos bastante diversos, aunque todos tienen en común el tema de reconocer eh, pues las múltiples violencias a las que las personas podemos exponernos en el proceso de transgredir precisamente las normas de género, la heteronorma también, en el sentido de trabajo con población LGBTIQ, es decir, personas lesbianas, bisexuales, hombres gays, personas trans. Hasta ahora, pues creo que la interacción directa no me ha tocado trabajar con una persona intersexual, pero quizás en algunos datos hemos recogido esa información. Y la Q, que habla tal vez de personas que no se definen en el marco de estos cánones de género como femenino o masculino y que pueden autonombrarse como una persona no binaria o queer como tal, que el término ha sido, se le ha ido dando un significado diferente al que inicialmente tuvo, que era un término pues despectivo, que aludía a lo raro, ¿no? Pero que ¿Sí? precisamente en el marco de estas transformaciones y más adelante que hablemos del lenguaje, pues el lenguaje posibilita muchas cosas y también el hecho de que las personas puedan como restarles ese poder que tiene de agredir al darle otro significado. Pero bueno, el punto es que estoy en varias, pero hay una en particular que me parece que es como muy significativa al campo en el que ustedes trabajan, porque llevo aproximadamente 4 años trabajando con un proyecto que le pusimos el título corto para socializar, de familias X igual, que significa familias por igual. Y la idea del proyecto es que, sobre todo dentro del campo de la psicología, o sea, de nuestra disciplina, pero también de otras áreas vinculadas a la salud, eh, hay como una tendencia, no sé si consciente o no, quizás sí en cuanto a las premisas que hay detrás de esas preguntas y quizá no en cuanto a la implicación que tiene en un nivel más macro. ¿Qué quiero decir con esto? Que una tendencia dentro de las investigaciones y las preguntas alrededor de las familias frente a la diversidad que se ha ido visibilizando en términos de no solo estoy trabajando con familias heterosexuales que solíamos asumir como normales, y lo digo entre comillas, Claro. sino también con los distintos acomodos, por una parte en cuanto a la estructura, es decir, que no necesariamente es una familia integrada por una madre, un padre, hijos e hijas, sino que puede ser una madre o un padre soltero o alguna otra persona que no tiene vínculos quizás sanguíneos con los niños y niñas, pero que por alguna razón ha terminado al cuidado. Pero también estoy hablando de la diversidad que se da en cuanto a las identidades de género de quienes conforman estas familias, es decir, la posibilidad de trabajar con papás o mamás trans, personas transgénero o transexuales, en el sentido de, para quienes nos van a leer, aquellas personas cuya vivencia psicológica y más subjetiva respecto a cómo se viven en cuanto a hombres o mujeres, o quizá, por decirlo de manera simple, a una combinación de ello, o bien
a una transgresión de esa polaridad, asumen una identidad de género diferente a la que se les asignó al nacer. Es decir, quizá nació alguien a quien identificaron como niño y su condición sexuada corresponde según los criterios sociales a esa identidad. O sea, es un niño, tiene pene, etcétera. Pero la persona, conforme va teniendo conciencia de sí misma, se identifica como alguien diferente, es decir, como puede ser una mujer o que no le hace sentido el identificarse como hombre. Y también con familias que tienen hijos o hijas trans, es decir, pueden ser los padres o las madres o pueden ser los infantes o las infancias. Y por otra parte, con familias en donde existe la integración de personas cuya orientación sexual no es la heterosexual, es decir, familias lesbomaternales, familias homoparentales o familias con algún integrante de las personas que cuidan, bisexual, por referir a algunas, ¿no? Entonces, la idea, reitero, en este proyecto, es que la pregunta y la visión que predomina en la disciplina ha sido en torno a una pregunta que por sí misma patologiza esa diversidad, porque suele preguntarse qué efecto va a tener en los niños y las niñas el estar en una familia que, para empezar, no todos, no todas reconocen como familia, porque ya rompería el prototipo de casita geo, ¿no? Mamá, papá, arbolito, solecito, niña, niño y perrito. Por lo tanto, incluso se cuestiona si es una familia y seguidamente porque se asumen un montón de prejuicios y de mitos sobre lo que supuestamente supone el estar en una familia que no es heteronormada. Entonces, la idea de este proyecto es precisamente transformar esa visión, pasar de una mirada patologizante a una mirada que reconozca esa pluralidad, esa diversidad y que, hablando quizás en términos de lo que hacemos dentro de la disciplina, en la parte más pues, clínica y de intervención, el tener una aproximación desde la curiosidad y el deseo de conocer realmente la realidad de estas familias, sus necesidades, la manera en la que afrontan retos precisamente al transgredir estas normas o cánones que se dan por sentado y conocer más de sus experiencias, lejos de asumir o incluso desde nuestras preguntas, colocarles como en una suerte de encrucijada en cuanto a la manera en la que deberían responder. También vale la pena decir que muchos de estos mitos y de estos prejuicios parten del desconocimiento que todavía prevalece incluso entre nuestras colegas y nuestros colegas en torno a la diferencia que existe entre la identidad de género, la orientación sexual, el reconocimiento de una diversidad en cuanto a las condiciones sexuadas, es decir, que también sabemos, incluso desde el cuerpo se manifiesta esta diversidad de configuraciones que romperían la idea de un sexo, de dos sexos, ¿no? Masculino o femenino. Y el hecho, reitero, de suponer que la familia como constructo realmente es algo ahistórico, natural y que no cambia, que no está atravesado o atravesada por construcciones de carácter sociocultural. Entonces, en el proyecto, justo partiendo desde una visión distinta, la prioridad para mí ha sido, insisto, acercarme desde esa curiosidad a conocer, y ese era el reto principal, cómo es que en las familias, desde toda su diversidad, propositivamente se pueden generar modelos de socialización,
y de crianza diferentes, pero incluso propositivos o mucho más cercanos hacia la idea de la igualdad de género, hacia el replanteamiento de estos roles rígidos que supuestamente tendrían que jugar las personas de acuerdo al género, eh, para conocer qué clase de valores se priorizan y se transmiten eh, en las familias, rompiendo también, algo que me parece muy importante, la lógica de la unidireccionalidad. Es decir, no asumo que solo los o las cuidadoras, padres, madres o cualquier otra persona, enseña a los hijos e hijas, sino que en realidad todos, todas pueden aprender justamente por los retos que supone, digamos, si una familia tiene un hijo trans, habrá muchas cosas que tendrán que aprender todos y todas, ¿no? Parte de la experiencia, lo que me ha hecho evidente, lo que me ha demostrado, es que gracias a esos cuestionamientos que supone el experimentar algo desconocido quizá y muy confrontador en cuanto a lo que supone tener un hijo trans, es que las familias terminan replanteándose incluso los roles que quizá han seguido Claro. como mamás o papás de forma pues casi incuestionada, ¿no? Se me fue tantito la onda. Es que no sé si quieres, o sea, bueno, estoy un poco lenta explicándote distintas cosas, pero tú me dices si Claro. alguna pregunta específica sobre lo que te estoy diciendo o si me sigo, que me puedo No, seguir. está bien, está bien. Bueno, me parece muy interesante todo esto que nos plantea precisamente, eh, porque sí, muchas veces al hacer investigación partimos de presupuestos, Así es. ¿no? Y entonces usted nos está haciendo la invitación a mirar a las familias como cambiantes, insertas en un proceso de cambio cultural, Uh-huh. ¿no? Pensarlas desde la pluralidad, desde la diversidad, pensar cómo también las estructuras familiares tradicionales eh, no son ya hegemónicas, o usted considera que siguen siendo hegemónicas o... Eh, Justo pensaba que quizá en esta conversación algo que Ujú, podría darse por sentado es pensar que esta diversidad es resultado de los últimos años, que es una cuestión ujú, de moda, que claro. tiene que ver con el imperio gay, ¿no? Y no sé qué tantas cosas Sí, se claro, pueden claro. encontrar allá afuera. Y la realidad es que la pluralidad que vemos hoy se hace mucho más visible porque sin duda hemos ganado eh, pues un avance muy importante en materia de derechos y Ujú, de reconocimiento, y en donde cada vez las familias y las personas en particular pues han ido en el ejercicio de demandar estos derechos, visibilizando o haciendo visible estas realidades. No obstante, sabemos que esta diversidad quizá ha existido eh, desde tiempos muy remotos, que ha estado y que el asunto es que parte del silenciamiento o de la claro, invisibilidad al respecto era justo por no tener este territorio de, eh, de visibilidad, de poder ejercer claro. los derechos, pero también pues porque a la fecha, quizá en cuanto a la estructura, ¿no? No es hegemónica y tal vez nunca lo ha sido. Creo que es Ujú, interesante pensar esto de lo hegemónico, justo porque le quita la movilidad a las claro. cuestiones y nos hace creer que siempre, ¿no? Ha sido así, que no ha habido variaciones y que no hay que no hay posibilidad de que existan esas
variaciones. Quizá lo que pensaría es que lo que sigue resultando bastante hegemónica es nuestra cosmovisión sobre intentar esencializar muchas de las cosas que atraviesan lo humano, ¿no? Querer buscar estos rastros, bueno, ni siquiera buscarlos, más bien dar por sentado que hay una huella evolutiva inamovible casi o como fija, ¿no? En cuanto a la existencia natural de ciertos patrones. Entonces creo que más bien lo hegemónico es, y algunos autores y autoras así lo han problematizado, el si tendríamos que seguir utilizando el constructo de familia. Con este proyecto, parte de la invitación es, por lo menos y en principio, desde mi perspectiva, pasar del singular al plural, ¿no? Es decir, justo reconocer que existen familias y que en cada una, más allá de las expectativas, pues existen diferencias inherentes a las historias de las personas y las dinámicas particulares que puedan establecer, así como los retos también particulares y algunos comunes a los que se van a enfrentar, en tanto otra cosa que tal vez discursivamente sigue siendo hegemónica es el, pues, pensar que no es adecuado o que tiene algo de patológico o insano, el romper, insisto, ese modelo que por lo menos simbólicamente nos hemos creado, ¿no? De lo que tendría que ser una familia. Cuando doy algún taller o alguna charla, suelo plantear quiénes realmente han crecido en el marco de una familia nuclear, como lo dice este modelo. Y lo que te vas a encontrar es que ya en esta reflexión, quizá muchas personas fueron educadas, cuidadas por alguien que no necesariamente fue el padre o la madre. Quizás crecieron en el seno de la familia, por ejemplo, con la hermana, con alguna tía, con la abuela o el abuelo. Es decir, no se cumple esta expectativa de que se tuvo a un papá o a una mamá. Y ahí empieza la reflexión de reconocer que los procesos, a propósito del miedo que se tiene de qué va a pasar con los niños y las niñas, los procesos de educación, de crianza que se pueden dar en la familia no dependen de los genitales o de la estructura biológica de las personas y tampoco de su identidad de género. Esto es muy importante. Cuando yo empecé a hacer el proyecto, siempre he sido clara que no quería romantizar la idea de las familias diversas, apostando a que iba a ser diferente de entrada. Pero también tenía quizá cierta expectativa de poder como encontrar tanto en familias heterosexuales como en familias no heterosexuales, pues ciertas reflexiones o ciertas dinámicas que quizá un poco entre la inercia del día a día y la conciencia que se va tomando frente a diferentes retos que enfrentan, diera lugar a decir, bueno, y yo cómo quiero educar a mi hija o a mi hijo, ¿no? Parece que a veces las personas alcanzamos a tener un poquito de noción sobre, yo no quisiera hacer con mis hijos o hijas lo que hicieron conmigo, por ejemplo, o yo no le prohibiría a mi hijo o hija esto porque a mí eso no me hizo feliz, ¿no? O incluso por el hecho de enfrentarse a múltiples violencias y procesos de discriminación en los escenarios familiares, en los escenarios educativos e incluso en los escenarios laborales, las familias no tradicionales, de acuerdo a este canon hegemónico, pues tienen que negociar
muchas cosas, desde decidir si van a ser pública o evidente frente a algunas de estas instancias, su configuración, sus identidades, sus orientaciones, ¿no? Claro. O si no lo van a llevar a cabo. La realidad es que pues muchas familias, incluso por las mismas prácticas institucionales, a veces se ven obligadas o expuestas, ¿no? Como sacarlas del closet, vamos a decirlo así, a las familias, por el hecho de, no sé, en la escuela puede ser se prepara el 10 de mayo, el festival o algo parecido, y los niños o niñas están trabajando en el regalo. Y entonces quizá la niña o el niño externa que pues no puede solo hacer un regalo porque tiene dos mamás, ¿no? ¿Y a quién se lo Claro. va a dar? O que quizá no puede hacer ese regalo porque vive con dos papás o un papá. Entonces, Claro. en muchos momentos o en muchas ocasiones, ahí es cuando las familias tienen que enfrentar retos y parte de estos retos, y a mí eso me parece muy interesante y muy valioso. La verdad es que hay muchas cosas que yo rescataría sin romantizar, reitero, de lo que he aprendido en este intercambio con las familias diversas. Y es que muchas más cosas tienen que ser pensadas y no dadas por sentado, ¿no? Frente a estos retos de violencia, parte de la inquietud es cómo fomentar, cómo enseñar a sus hijos e hijas o a toda la familia a resistir esas violencias y a no responder desde la violencia, que eso me parece muy interesante, ¿no? Es más bien el tratar de como abonar a que en principio los niños y las niñas puedan comprender la realidad en la que viven, entender Claro. e incluso tener conversaciones. Justo ahora que estoy analizando algunas de las entrevistas que he realizado y conversaciones que he sostenido, también quiero aclarar eso, con las familias. O sea, sí me parece muy importante sacar a la luz que en mi sujeto de investigación en este proyecto no son las personas, sino las familias, y que las familias también son sujeto de derecho, no solo las personas, porque aquí las violencias, las necesidades, los aprendizajes son desde esta dinámica colectiva. Entonces, Claro. dialogando o viendo estas entrevistas, me doy cuenta cómo surgen preocupaciones con antelación, hay una búsqueda como muy cuidadosa por parte de padres, madres o personas que están frente al cuidado de niños, niñas o niñes, de tener información oportuna para orientarles, para guiarles, para saber, por ejemplo, en el caso de una familia lesbomaternal, decían, pues es que nos preocupa saber si podemos o no decirle que nuestra hija no tiene un papá biológico. O sea, bueno, sí, que no tiene la figura de papá, porque en realidad es Claro. resultado de un proceso de inseminación artificial en donde pues no hay una figura como tal, ¿no? Y me Claro. parece que esas preguntas que se hacen las familias hablan en principio pues del interés que tienen por el bienestar de sus propios hijos o hijas, pero también podríamos pensar en qué medida es resultado de estos discursos predominantes, ¿no? De pensar Claro. que todos los niños y las niñas deben tener forzosamente un papá o una mamá. Y a ese tipo de violencias también o sea, este tipo de violencias en los discursos, en las prácticas institucionales, también se enfrentan las familias cuando, por ejemplo, al registrar a sus hijas o hijos, aparece la pregunta e incluso tienen que tomar la decisión de quién, aunque no exista esa figura, es el papá. O sea, de Claro. las dos mujeres, ¿quién es el papá? ¿No?
Y entonces, por muchas cosas que quizá una familia heterosexual no entra en esa reflexión, tienen que pensar que es más conveniente. Si fuese el caso de que alguna, por ejemplo, de las mamás en esta situación, sí sea o tenga un vínculo sanguíneo, directo, biológico, pues quizá es más conveniente que sea ella la que aparezca, ¿no? Aunque tal vez fue Claro. la otra mujer la que lo gestó, porque en términos de las necesidades que podría enfrentar siendo adulto o adulta, todavía nos enfrentamos a estas dificultades más allá de lo que esté dicho en las leyes o lo que esté puesto como ya asentado en ciertos parámetros, todavía en la práctica cotidiana, pues las personas le dan un significado y un uso particular y a conveniencia a ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de una familia que al ir a registrar a su hija al registro civil, cosa que ya estaba aprobado por la ley, les tardaron ahí, eran dos mamás, les tardaron horas en el registro. Eh, Cuando finalmente pasaron con el juez, que fue el resultado de que una de las mamás le llamara a la persona que le dio la cita y quien le dio la cita habló a sus superiores para que hablaran con el juez porque no quería que pasaran estas mamás. Cuando ya pasaron al intercambio, el juez las recibió muy amable, lo que sea, y ya que cerró la puerta y estando adentro, les dijo eh, que él no estaba de acuerdo con lo que iban a hacer y se reservaba el derecho de no registrar a su hija porque le parecía que era una cuestión degradante, ¿no? Entonces, claro, eso se vuelve, al final registró a la niña, pero a lo que voy es lo que devuelve o lo que genera en las familias estas Claro. interacciones al margen de tener un resultado. O sea, sigue habiendo esta mirada de desprecio, estas expresiones de odio, y esas son Claro. las que en realidad deberían ocuparnos también a quienes estudiamos desde estas disciplinas, porque esto sí tiene efecto en las familias, en el Claro. bienestar de los niños o de las niñas, ¿no? Eh, por ejemplo, en las familias donde hay un niño trans, los retos que enfrentan son realmente infinitos y difíciles, y mucho está puesto en la transfobia que prevalece dentro de los escenarios educativos, dentro de los espacios de salud, ¿no? En donde terminan no solo discriminando, sino incluso marginando o exiliando por completo a los niños y a las niñas, ¿no? De no permitirles Claro. que sigan asistiendo, de ejercer violencias que pueden ser muy importantes en estos momentos de la infancia y de la adolescencia, que es como les nombran, ¿no? Cuando quizá ya las familias, digamos, llevan, por lo menos en términos de lo que la escuela puede pedir, pero que nada más les están pidiendo cosas y cosas y es como solo para darles vueltas, Claro. que se sensibilice a la población, que se hagan conferencias, que los papás y las mamás no están listas y listos, que por ahora pues siga yendo con el uniforme que le corresponde, pero cabe aclarar que otra cosa que me llevó a la reflexión y de aprendizaje en este proyecto es que predomina una mirada muy adultocéntrica, en el sentido de que para las niñas la temporalidad, o sea, la cuestión del tiempo, de los prejuicios, de nuestras justificaciones respecto a por qué está mal o está bien que vivan con dos mamás, que sea o tenga un hermano trans, etcétera, no son vividas como para los y las adultos.
Es decir, mientras un adulto está haciendo acá una cosa gigantesca por una acción del niño, el niño lo que está viendo es la acción, no está acá con Ujú. toda esta carga de significados, prejuicios. Y en Claro, cuanto a la temporalidad, quizá nos dicen, pues mire, nada más lo que falta del semestre. Sí, pero lo que falta del semestre para el niño o la niña puede implicar una sensación de eternidad, ¿no? claro. Entonces, creo que también es muy importante y en las mismas, este proyecto fue de investigación-acción, es decir, yo le apostaba a que dentro de la misma entrevista, dentro de los grupos de conversación, a través de actividades lúdicas y como también de reflexión, estaban las familias y estaba quizás su hijo o hija, no sé, de 3 años, de 5 años, de 15 años, y la verdad es que fue muy enriquecedor, incluso para las familias, escuchar lo que piensan cada uno, cada una de lo que están viviendo, ¿no? Sí, Eh, claro. recuerdo ahorita una chiquita de 3 años, sus mamás estaban muy preocupadas, ¿no? De cómo ella iba a irle dando sentido a el hecho de que no tuviera un papá, de que fueran dos mamás, ¿no? Aunque por supuesto lo sabe y les habla a las dos como mamá y demás. Y mientras ellas estaban en ese agobio, la niña hizo un dibujo en donde dibujó a sus dos mamás y un arco iris, es una niña de 3 años, y un Ujú. arco iris en medio de las dos, y pone, yo soy hija del arco iris, ¿no? Y entonces, o sea, para las mamás fue muy conmovedor y como además parte del ejercicio en los grupos de conversación era que había familias de distintos tipos, heterosexuales, no heterosexuales, con algún integrante o alguna integrante trans, con mamás, etcétera. Eh, de pronto era, y así me lo comentaron las familias, porque ha habido entrevistas, eh, le voy a poner así de seguimiento, aunque no son de seguimiento, pero ha habido posibilidad de seguir dialogando con las familias y entonces me decían, es que a partir de la conversación o del taller, nuestra hija o nuestro hijo constantemente está diciendo, ay, no soy la única que tiene dos mamás, ¿no? O, Ujú. ah, fíjate que eh, entonces un chico o una chica puede no sentirse chico o chica, ¿no? O sea, como toda esta posibilidad Claro. de entender también para las familias heterosexuales, eh, en donde, insisto, tengo el caso de familias que los roles tradicionales están completamente invertidos, por así decirlo. El hombre es quien se dedica al 100% al cuidado de la casa, de los hijos, de las labores del hogar, de la crianza, de ir a las juntas, ¿no? Y contaban sus experiencias de, por ejemplo, que en la escuela pensaban que eran quizás viudos, o que no se explicaban por qué pues iban o eran abandonados, ¿no? Padres abandonados. Eh, y en el caso de las mujeres, pues que salen a trabajar 100% fuera de casa, que quizá viajan, ¿no? Y de igual manera, recuerdo mucho el caso de una entrevista en donde una chiquita de 9 años eh, dijo, y por eso digo que no romantizo, ¿sí me escuchas? Porque hay un ruido allá Sí, afuera. sí, sí, se ¿Sí? escucha bien. Así. La niña dijo, pues a veces es difícil porque todas mis amigas hablan de que van con su mamá a los centros comerciales, al cine, ¿no? Pues eso, a los centros comerciales sobre todo. Dice, y yo, pues voy con mi mamá, pero a sus actividades del trabajo, a sus Ujú. charlas, a las cosas que me puede llevar. Eh, y entonces estaban toda la familia ahí, ¿no? Y su mamá le estaba escuchando. Eh, y dice, pero la verdad es que no me importa, yo estoy súper orgullosa de mi mamá y cuando yo sea grande, quiero ser como mi mamá. Así que, pues es difícil, pero yo quiero muchísimo a mi mamá. Y entonces en ese momento su mamá, pues le salieron unas lágrimas, porque claro, esa mamá, Claro. como todas las mamás, heterosexual o no heterosexual, y no lo estoy generalizando, estoy hablando más bien de este sistema de género
ejerce ese poder, tenía culpa o sentía culpa, claro. ¿no? De no estar 100% con sus hijas, ¿no? De como a veces justo no tener estas experiencias, pero tenía otras. Y entonces, tiempo después, años, o sea, literal, 1 año o 2 años después, las chicas participaron en una conversación donde les tocó convivir con otras familias, donde había chicos trans y unas familias lesbomaternales, y compartieron al final que estaban muy agradecidas porque una cosa es como escuchar que existen, ¿no? Y la otra, Claro, convivir y darse cuenta, y eso era parte de lo que yo también, pues, me interesaba como eh, abonar a través del proyecto, a que entre las mismas familias, heterosexuales, no heterosexuales y de todas las formas posibles, se confrontaran ciertos prejuicios, no por, claro. no por ser una familia diversa, quiere decir que no Ujú, tienes prejuicios. O sea, claro, todas las claro, personas estamos armaditas en el mismo sistema y podemos tener prejuicios frente a aquello que no nos es familiar o frente a aquello que es diferente, ¿no? A nosotros y a nosotras. Entonces, con este proyecto, lo que te diría es, no solo invita a repensar a las familias en cuanto a sus existencias diversas y ujú, todo lo que ahí se puede construir, el intento propositivo de generar discursos y prácticas mucho más vinculadas al respeto, a la inclusión, a la igualdad, a dar la oportunidad de que los hijos e hijas experimenten. Y cuando digo esto, no estoy hablando de la versión que se tiene allá afuera de no, entonces les van a enseñar a ser gays, lesbianas. No, estoy hablando claro, justo de poder eh, tener una oportunidad que muchas personas no tuvimos al estar en una familia quizá más apegada a los cánones, que es la posibilidad de poder preguntarnos, ¿no? De poder claro, plantearnos si nos gustaba más hacer una cosa u otra, desde juguetes, vestimentas, colores, actividades, etcétera. Pero también, punto y aparte, creo que este proyecto y lo que actualmente trabajo tiene que ver con un posicionamiento y un cambio de paradigma como psicóloga, como profesionista, que me parece es muy importante en nuestra disciplina, porque desde nuestro hacer profesional, desde la investigación, desde nuestro actuar, podemos reproducir o seguir reproduciendo estereotipos y ejercer violencias hacia no solo hacia las familias, sino sostener un discurso que normaliza ciertas cosas y patologiza otras, ¿no? Entonces, creo que a través de todo el proyecto, de la forma en la que estoy intentando dialogar, del lenguaje, intento pues hacer congruente, tanto para las familias como para mis colegas cuando socializo esto, eh, la diferencia que hace el acercarse, insisto, desde un lugar en el que también nosotras o nosotros vamos a aprender, ¿no? Vamos a claro. aprender de esa interacción. Y por último, en cuanto a un hacer metodológico desde la investigación, porque creo que a lo que a mí me ha comprometido mi posicionamiento feminista es a que las investigaciones tengan un fin Ujú, que rebase mis intereses académicos, un fin que ok, rebase mis privilegios de si entonces voy a publicar o no, que tenga que ver más con poder ofrecer algo a quienes participan, porque además pues nos están haciendo el favor y no al revés de apoyarnos con este proceso, de exponer sus vidas, de hablar de cosas que claro, muchas veces no han dialogado. Y de poder compartir incluso eh, sus reflexiones. Creo que fue un espacio de tanta confianza que hubo
digamos, confesiones, ¿no? Que no sé si en otro escenario se hubieran dado, y que eso permite, o sea, poder plantear dudas, poder de pronto decir chispas, pues yo quería ser mucho mamá y cuando entonces tuve a un hijo o una hija, ya no quería ser mamá. Poder decir eso sin Claro. satanizarlo, sin decir, ay, ¿qué pasa con esta persona? Eh, Facilitó y abrió el espacio para que verdaderamente todas las familias y quienes colaboramos en el proyecto tuviéramos una escucha muy diferente, ¿no? Muy activa en la investigación. Eh, y quiero decirte que hubo mucha, le llaman muerte experimental, pero que esa muerte experimental no fue en el sentido tradicional, sino resultado de que conforme las familias iban teniendo estos procesos de reflexión, de crecimiento, tanto por el proyecto como por otras cosas, eh, muchas de las familias que conozco a través del proyecto, hoy juegan un papel súper importante en el activismo, en la defensa de derechos, en la búsqueda de pues ser ellos o ellas mismas quienes aportan algo para otras familias. Entonces, me parece que eso pues también es muy significativo y me hace pensar que no es solo para beneficio de un lado, sino de todas las partes, ¿no? Claro, entonces esta es como una invitación a que hagamos acciones deliberadas para cuestionar estos discursos, las prácticas institucionales, y como para que las personas puedan ejercer plenamente los derechos, ¿no? Porque como usted dice, los derechos en algunas entidades ya están, en algunas entidades federativas, pero bueno, ahora permitir o contribuir a que los entornos verdaderamente sean amigables para un ejercicio pleno es otra cosa, es otra tarea, ¿no? Sí, porque además ahorita que pienso en esto que dices, pues el asunto es que los derechos no se dan o se quitan. En realidad todas las Claro, personas tenemos derecho a ejercer nuestros derechos, ¿no? Pero claro. como lo señalas, y eso es muy paradójico, ¿no? Pero cambiamos de municipio, o sea, te cruzas una calle en nuestra ciudad y en nuestro país, Sí. eso pasa. O sea, te cruzas una calle o cambias de estado y lo que en un lugar puedes ejercer, en otro lugar no tiene cabida, ¿no? Entonces, también eso es muy importante en cuanto te decía que estoy en otros proyectos y algunos de estos proyectos tienen que ver precisamente con los ejercicios de violencia y de discriminación que viven las personas LGBT en otros, o sea, en cuanto al acceso a salud, educación, en cuanto a las violencias que pueden vivir en diferentes espacios. ¿Puedo cerrar mi ventana? Sí, sí. En cuanto a los espacios que viven en diferentes, digo, las violencias que viven en diferentes espacios. Y bueno, pues algo que se hace evidente, hemos recuperado junto con la Asociación Musas de Metal y la Dirección General de Inclusión Social, creo que se llama actualmente, recuperamos algunas encuestas durante las marchas del 2017 y el 2018 del Orgullo Gay. Eh, y tanto en esa investigación como en otra que me invitó a participar Fundación Arcoíris con la maestra Gloria Cariaga, que es un referente importante en el tema de diversidad sexual, se hace evidente que muchas personas a veces o con frecuencia tienen que venir a la Ciudad de México, por poner un ejemplo, para poder llevar a cabo este ejercicio de ciertos derechos que quizá en sus escenarios no es posible. No obstante, también creo que es importante decir que pese a tener el logotipo de ser una ciudad gay-friendly, Ciudad de México, dentro de los distintos estados, la Ciudad de México ha despuntado, o sea, ha estado en los primeros lugares donde más crímenes de odio existen. Así que sí me parece muy importante que podamos, como decías ahorita,
estar constantemente revisando nuestros discursos y las prácticas que llevamos a cabo, eh, porque a través de estas no solo podemos ejercer como tal la violencia, sino sostener la lógica que da espacio a esa violencia. Una cosa que yo lamento muchísimo y que constaté a través del proyecto, como aparecían los datos de estas encuestas, es que dentro del campo de la atención a la salud y específicamente en el escenario de la salud mental, con profesionistas como tú y como yo, es donde las personas han experimentado muchísimas violencias, desinformación, discriminación, ¿no? Patologización, e incluso prácticas que atentan contra su bienestar. Y eso me parece muy grave porque si ahora me cambio a mi papel de docente, Claro. bueno, pues hoy la facultad está en una situación que revela y devela, ¿no? Que nos hace todavía falta muchísimo por poder transmitir y construir un conocimiento mucho más actualizado, consistente y propositivo a estas necesidades y a estas transformaciones emergentes que van surgiendo en las personas, ¿no? O sea, no Claro, sé, piensa o pensemos en qué tan actualizadas están las teorías que revisamos, ¿no? claro. Los hallazgos de las investigaciones que siguen quizá haciéndose la misma pregunta, por ejemplo, de comparar una vivencia heterosexual con una vivencia no heterosexual, a una familia heterosexual con una familia no heterosexual. ¿Por qué? Cada vez que partimos de ese supuesto, estamos implícitamente asumiendo que hay una normalidad contra la que necesitamos contrarrestar las ausencias, las carencias, ¿no? Las dificultades Claro, que existen en la otra parte. claro, el hecho de contrastar, ¿no? Sí, Lo normal y lo otro, ¿no? Mucho se habla precisamente eso, ¿no? De la otredad. claro. Eh, ¿Usted piensa que vamos hacia sociedades más justas e inclusivas? Esa es O- la pregunta de los a mí. Eh, Fíjate que es una pregunta pues importante y difícil y que además la uno a otras cuestiones que Ujú, me preguntas aquí, por ejemplo, respecto al tema de los varones y la participación que podrían tener o sí, la cuestión del feminismo, ¿no? Cómo podríamos las personas, hombres y mujeres, incluirnos en ujú, esta agenda. Y pienso que es compleja porque es una pregunta que con frecuencia he respondido y entonces la he respondido en distintos momentos. Mi claro, apuesta es que sí, que caminamos para allá, ¿no? Que la idea es ujú, caminar para allá y que afortunadamente entre más reconocemos que muchos de estos aspectos que dábamos por sentados e inamovibles en realidad pueden transformarse, pues tenemos una enorme posibilidad para hacer cambios. Y ya en muchas claro, investigaciones y escritos en los que yo también pues he contribuido, varios y varias colegas pues insistimos en la importancia que tiene eh, la educación, y no hablo de la educación formal, sino hablo de todo este replanteamiento, de esta posibilidad de, de cuestionar y tener acceso precisamente a esta diversidad que claro, hace mucho más viable el que nos replanteemos quizás ciertas actividades o ciertos roles o ciertas actitudes que no le ujú, vienen bien a nadie, ¿no? O sea, que no le vienen claro, bien ni a hombres ni a mujeres. Sin embargo, han venido pasando cosas muy importantes que creo que también tenemos que considerar.
Eh, Voy a tratar de decirlo en cosas muy puntuales, porque si no me extiendo demasiado. Em, una cuestión que me parece fundamental, sobre todo para dejarlo claro para nosotras y nosotros en la psicología, es que todo este tema ligado al género y a la diversidad sexual no es un tema que pueda individualizarse, que pueda únicamente colocarse en las acciones individuales de las personas, porque es un fenómeno multifactorial, complejo, en donde se involucran factores de carácter estructural, ideológico, económico, político, que van a atravesar no solo nuestros pensamientos y nuestras acciones, sino incluso la forma en la que está organizada el mundo, eh, la manera en la que se hace o se genera el conocimiento, en cómo se construyen las leyes, en qué cosas se priorizan o no, o de qué manera se van creando ciertas prácticas, incluso pues de ese orden, ¿no? Institucional. Y digo esto porque a veces, y quizá en algún momento yo, pensando en mí misma y en las cosas que escribía, pues sí le apostaba muchísimo a lo que las personas pudiéramos hacer de manera individual. Ok, Y sigo creyendo que es importante, ¿no? O sea, sin duda es importante el que todas las personas podamos darnos a la tarea, diría yo, como lo refieren algunas de mis colegas y feministas más significativas de nuestro país, por ejemplo, Marcela Lagarde, ¿no? El poder tomar poder más bien crear esta conciencia de género, ¿no? El poder comprender y dimensionar lo que ha implicado, no para mí como persona, porque quizás ahí es donde entra un tema que pongo entre paréntesis chiquito, que es súper importante en el feminismo, que es el abordaje de la interseccionalidad, en el sentido de reconocer que las experiencias de las personas, aunque nos atraviesan ciertos factores que pueden ser comunes, no son iguales. Y no son claro. iguales porque a partir de cuestiones como nuestra edad, el color de piel, dónde vivimos, nuestra etnia, el idioma que hablamos, la educación que tenemos, educación formal, si somos, por supuesto, hombres y mujeres en esta división social, etcétera, podemos tener mayores o menores ventajas o más, Claro. menos desventajas. Y entonces, cuando yo tomo esta conciencia del tema o la problemática de género, no tiene que atravesar solo por qué tan bueno o malo ha sido para mí. Porque si Claro. lo coloco solo ahí, entonces va a pasar lo que muchas veces pasa, que terminaremos volviéndonos ciegas a las problemáticas de muchas personas que no se encuentran en nuestra posición. Yo Claro. recuerdo a colegas que quizás hace como una década y pues mira hoy donde estamos, solo pasó el COVID y lo eclipsó un poco, pero seguimos teniendo una pandemia mucho más grande y compleja que el COVID, que se llama violencia de género Claro. y que sigue cobrando un sinnúmero importante de vidas de mujeres en una dimensión muy grave, ¿no? O sea, insisto, el COVID lo opacó, pero estábamos ya alcanzando el promedio de Latinoamérica en cuanto a feminicidios, que son 12 mujeres asesinadas por día. Y eso es muy grave, no solo por alcanzar el promedio, sino porque en un año pasó eso en nuestro país. Y quiere decir que algo Claro. está muy mal, ¿no? Sí. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, decían estas colegas, no, bueno, Tania, pero es que eso de la violencia de género
ya no existe. O sea, obviamente a las mujeres que les pegan o que viven violencia, este, pues es porque lo permiten. Claro. Es porque se dejan. Es porque quizá, no sé cuántas cosas podemos decir, pero que a lo que voy es, o sea, justo estamos hablando desde una completa ceguera y un completo lugar de privilegio, porque pensamos que nuestra condición o nuestra posibilidad es la que viven todas las mujeres. Eso sin considerar además la forma en la que los mismos prejuicios que vamos construyendo, y creo que mucho tiene que ver por la lectura que le damos a los resultados de nuestras investigaciones. O sea, como que tenemos esta cosa de volver a histórico e inamovible los datos. Y entonces vamos recreando prejuicios y pensamos, por ejemplo, que la violencia de género se da en mujeres de escasos recursos, indígenas, en lugares marginados únicamente, ¿no? Claro. Y no, o sea, quizá hay condiciones que vulneran muchísimo más a las mujeres en contraste con otras, pero eso no excluye que en mujeres que tienen recursos económicos, que tienen una preparación educativa a diferencia de otras mujeres, o que no viven en una zona marginada, no vivan violencia, ¿no? Entonces, justamente la idea de la interseccionalidad se vuelve muy importante y yo la pensaría en cuanto a esta conciencia de género, como lo decimos desde el feminismo, hacer, en el caso de la investigación hablamos, hacer una investigación o generar un conocimiento situado. Y esto quiere decir justamente ser consciente desde donde yo estoy analizando o viendo un problema y desde donde la persona que lo está viviendo también lo está encarando, ¿no? O sea, es reconocer justamente este conjunto de circunstancias que puede llevar a experiencias tan diferentes. Y entonces, me parece que al hablar de esta conciencia de género, también supone reconocer esa ubicación en estas coordenadas de privilegios y no privilegios, para poder pensar, y de ahí esta frase maravillosa que es nuestro eslogan, ¿no? De lo personal es político, en el sentido de no pensar el problema o los problemas como la violencia de género o la discriminación o la, eh, la dificultad para como llevar a cabo un proceso, y lo pongo entre comillas también, de conciliación entre las tareas del hogar y el tema del trabajo remunerado, etcétera, que no lo pasemos solo por nuestra experiencia diciendo, ay, no, eso ya no pasa, ya son menos las personas que viven en una situación así, y por personal, no solo hablo que lo atravieses en tu persona, sino que quizás estés hablando de tu contexto más cercano. A lo mejor piensas en tus amigas lesbianas, fresas, todo esto lo digo con mucho respeto, ¿no? O sea, me refiero que sé que fresas también es un estereotipo, nada más estoy poniendo el ejemplo de decir, no, mis amigas súper bien, ellas en sus familias no tuvieron problemas en salir del closet, claro, pero es que no son tus amigas de las que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la realidad de muchas personas y que dentro de muchas personas hay algunas que ni siquiera se nos ocurre o tenemos idea de lo que están viviendo o que lo que viven no necesariamente ocurre como yo creo desde mi visión. Por ejemplo, una cuestión que he aprendido muchísimo, sobre todo a raíz del proyecto de familia y de toda mi incorporación en el tema de diversidad sexual, que ha sido pues en el marco quizá de los últimos 5 o 6 años, dentro del
del marco de la academia, es que si yo soy una persona cisgénero, es decir, que la identidad de género con la que me vivo y me pienso coincide con la que me asignaron, quizá desde mi lógica piense, pero ¿por qué una persona trans se expone a vivir violencia en las calles, vistiéndose de una manera que no, que la evidencia más de que no es quien dice ser? Todo esto, por supuesto, todo lo que estoy diciendo es incorrecto, ¿no? Pero digamos que justo voy a hablar de mi posición. Y entonces, en una ocasión, hablando con una colega trans, me decía: Tania, a veces las personas cisgénero creen que hacemos nuestras adecuaciones de la expresión de género, de cómo nos vestimos, incluso si nos pintamos, no nos pintamos, o de carácter hormonal, solo porque queremos neciar y se nos ocurre que así debe ser, pero en muchos casos, dice, es por sobrevivencia. O sea, es justo porque intentamos, hasta donde sea posible, tratar de, hay una palabra, un término que se usa dentro del lenguaje trans, que es el passing o pasar, ¿no? O sea, como sí pasar como esa mujer que estoy queriendo o sintiendo que soy y que quiero expresar, pero que realmente parezca, porque si no, entonces me voy a enfrentar a una serie de violencias. No en todos los casos puede ser vivido desde ese lugar. También tenemos que hablar de la implicación que tiene, como en su momento lo dijo Judith Butler, no ser inteligibles para la sociedad, es decir, que no tengamos derecho a existir porque nuestra corporalidad no coincide a la identidad que yo reconozco en mí o que yo veo en mí, y como no corresponde, pues entonces no existo, y existe toda esta mirada desde la sociedad de asco, de exclusión, de rechazo, ¿no? Que tiene efectos, claro que tiene efectos en la vida cotidiana de quienes enfrentan cada una de estas violencias o estas miradas, ¿no? Y puede ser, ahí quiero hacer un paréntesis a propósito de las familias. He dicho varias veces hoy en la entrevista que no quiero romantizar a la familia, y por eso hablo de las familias en esto que te decía de como su diversidad en cuanto a prácticas, configuraciones, etc. Pero en cuanto a este lugar simbólico que le hemos dado de la familia, es un lugar lleno de amor y donde todo ocurre feliz y bonito, pues no. Desafortunadamente, en las encuestas que hemos recogido y con un número importante de personas, por lo menos en una de las encuestas participaron como 1,500 personas, y en otro proyecto que fue de carácter nacional, en donde te decía que me invitó Gloria Cariaga, pues estamos hablando de una población mucho más grande, no recuerdo ahorita el número exacto, de distintos estados. Y el asunto es que la familia es de los primeros lugares en donde se vive mayor discriminación y violencia, sobre todo en el marco de la diversidad sexual. Pero quizá también debamos agregar que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, y que dentro de los datos sabemos que ocurre fundamentalmente por personas conocidas, entre ellos familia, y que en el marco de la violencia de género, un porcentaje que es casi la mitad o más de la mitad de las experiencias de violencia de género es vinculada a alguien conocido, que se puede colocar tanto en la pareja como
en la familia otra vez, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo muy importante y es pensar qué es esto que se sigue gestando y propiciando tanto cultural y colectivamente como dentro del escenario familiar, ¿no? ¿Qué clase de valores, de prácticas y de dinámicas se fomentan o se sustentan eh, para hacer del escenario familiar un espacio en donde, lejos de volverse seguro, se puede vivir, o se puede volver, mejor dicho, un lugar de inseguridad, y que lleva a que muchas personas, sobre todo personas LGBT, cuando son jóvenes y Ujú. externan sus vivencias, les corran y vivan en situación de calle, ¿no? Y esto tiene un sinnúmero de Ah, consecuencias. Entonces, creo que me perdí un poquito de la pregunta, regresando a sí. si podemos hacer algo o no. Sin duda, vuelvo a lo mismo, hay cosas que en lo cotidiano, en lo práctico, en nuestra cotidianidad, en nuestras acciones, en nuestras intervenciones, en nuestras conversaciones, en las relaciones que sostenemos, podemos y debemos cambiar. Eso es innegable, Ah, ¿no? Porque el género se hace, ¿no? Esta expresión en inglés de doing gender es fundamental. El género, en cuanto a este orden sociocultural y simbólico, lo encarnamos y lo reproducimos en cada cosa que hacemos y decimos. Por lo tanto, se puede replantear en cada cosa que hacemos y decimos. Pero es fundamental que existan también los cambios de carácter estructural, o sea, de carácter macro, que posibiliten o establezcan las condiciones, ¿no? Como las bases para sostener estos cambios cotidianos, ¿no? Y quizá, por eso digo que ha cambiado mi visión, algunas de las cosas que hoy nos preocupan es que de pronto tenemos un movimiento histórico e incomparable de chicas jóvenes ujú. protestando, evidenciando, luchando por transformar la realidad que hoy enfrentamos las mujeres en cuanto a la violencia de género, entre ellos el acoso, el hostigamiento y todas estas situaciones, los feminicidios, que hacen la vida invivible para las mujeres en el día a Ah, día. Pero tenemos a la par una serie de contradicciones, de rechazos, de violencias, eh, de cegueras por parte de jóvenes, de personas jóvenes y no tan jóvenes, pero llama la atención los y las jóvenes, porque se apostaba un poco a que estas generaciones ya fueran hijos e hijas de la igualdad, ¿no? De todas sí. las apuestas y luchas hasta ahora vividas. Pero como refieren algunas colegas, ¿no? Hay una suerte de ceguera o de espejismo de la igualdad que confunde a muchas y muchos jóvenes, sobre todo hablando más de varones, sin generalizar, eh, que están viviendo estas transformaciones desde lugares insospechados. Es decir, desde el temor, desde la sensación de Ujú. exclusión, de estar perdiendo poder, de estar perdiendo privilegios, de no tener como un lugar claro, de incertidumbre, de cuestionamiento. Y de manera muy importante, y creo que es resultado de la misma lógica patriarcal, eh, desde, desde el desencuentro y la competencia, ¿no? O sea, desde la idea de me estás quitando Ujú. algo.
cosa Sí, que en realidad no estamos quitando nada. Quizá claro. lo que tendríamos que preguntarnos es por qué asumimos que algunas cosas eran de hombres y otras de mujeres. Pero sí llama la atención, entonces, en el mundo hay una ola conservadora que se ha ido Ujú. haciendo manifiesta en cuestiones de política, gobernantes, eh, ¿cómo se llama esto? Como giros, ¿no? Frente a ciertos logros que ya se tenían en materia de Ujú. derechos o de avances. Eh, por ejemplo, dentro de Latinoamérica podemos pensar en lo que ha ocurrido en Brasil, ¿no? Que Sí, iba a la vanguardia en muchas cuestiones y de pronto fue para atrás. Y ese dejo conservador, de pronto también lo escuchas en las reflexiones y en las posiciones de ciertos jóvenes, ¿no? O de ciertas personas diciendo, antes estábamos mejor. O a mí sí me gustaría o preferiría tener una dinámica como las de antes. O sea, una novia claro. que mejor se quede en casa, sea buena mamá, se dedique a cuidar a los hijos o hijas, ¿no? Eh, para mí ha sido muy interesante en la otra cara o en la otra faceta de mí, dentro del escenario del consultorio. En los últimos 2 años han estado llegando mucho más varones. Ujú. Varones que propositiva y específicamente llegan con el malestar que genera lo que hoy pasa, la incomodidad que propicia que de pronto todas las mujeres, incluidas quizás sus parejas, estén hablando de que ya no están dispuestas a vivir situaciones de violencia, que ya no están dispuestas a que cualquiera les diga algo, que externan cuando vivieron un acoso, que hablan de Claro. cuando vivieron una situación de violencia, y se me pone la piel chinita cuando te digo esto, porque sí creo que es un momento muy particular el que están viviendo las jóvenes, las chicas jóvenes, y quienes hemos estado quizá detrás también, o sea, trabajando o intentando hacer algo, pero que ellas vienen a hacer lo que muchas de nosotras o no pudimos o no nos atrevimos, ¿no? Claro, Eso creo que es súper claro. importante decir. Y eh, de pronto estos chavos que dicen, Tania, es que, o sea, yo sé que, que no está bien que yo eh, le chifle a una chava, ¿no? Sí, Pero, pero es que, o sea, yo entonces ahora, ¿de qué se trata lo que a mí me toca, ¿no? Yo claro. qué tengo que hacer ahora, ¿no? Yo por dónde voy. Y a la vez, de pronto también, y creo que eso aterra mucho, ¿no? Reconocer y puesto desde sus palabras, como que lo que todo este discurso de protesta macro está diciendo es, yo hombre llevo un monstruo adentro. O sea, yo Ujú. hombre, eh, no puede ser, Tania, no puede ser que yo haga eso que están diciendo, no, yo no. Entonces, como todos estos Sí, procesos, eh, me parece que también están generando respuestas diferentes, de quien de pronto dice, pues le voy a entrar y no está fácil, claro. y de quien dice, no, yo no, y otra vez Sí, pasa solo por su lectura y no lleva a una conciencia de género crítica que le permita precisamente replantear, a ver, quizá yo no golpeo a mi novia, quizá yo no claro. eh, controlo a mi novia, quizá yo no hago tal, pero ¿y qué hago cuando otros lo hacen? Claro. ¿Qué digo o qué me han enseñado y qué escucho que mis otros pares varones Ujú. les dicen, sostienen, me decía uno de estos varones que llegó al consultorio, Tania, es que, a ver, nuestras conversaciones entre nosotros
no van de decir, bueno, pues no se pudo. Van de, oye, güey, pues a ver cómo le haces. Pero te tiene que decir que sí. Tiene que aceptar a salir contigo. A ver, pensemos, ¿no? Entonces, o sea, es como en esta cuestión de todo lo que hoy, no las mujeres, eso ojalá también quede muy claro en lo que puedas terminar de sacar de toda esta revoltura que estoy haciendo, pero que no es por las mujeres que los hombres, o no es que las mujeres les estén quitando a los hombres o les estén causando malestar, crisis, no, es que hoy en el marco de transformaciones y replanteamientos de muchas índoles, o sea, social, cultural, ideológico, también en términos de la globalización y, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID y lo que viene, ¿no? Que ha implicado, y bueno, ya tiene tiempo, por supuesto, la cuestión de no tener certidumbre sobre el trabajo, sobre muchas cosas que durante cierto tiempo, por lo menos en el imaginario, definieron lo que te hacía ser hombre. Claro. Pues ahora, ¿de qué va? Y a la vez, los resultados nos dan cuenta de que las mujeres mostramos mayor posibilidad de adaptación a los cambios. Tenemos mayor flexibilidad en cuanto a todos estos cuestionamientos ideológicos, y no por ser mujeres, o sea, no es un rollo en el cerebro, sino hablo un poco de cómo estas condiciones de género, estos aprendizajes, las vivencias de opresión y de no opresión, los mandatos que están implícitos dentro de los roles y los estereotipos, pues nos van llevando a acomodos, lugares y posicionamientos bien distintos que nos hacen tener mayor posibilidad de hacer consciente o no algo, ¿no? Parte de lo que caracteriza la masculinidad es que no se cuestiona. O sea, eres hombre porque eres hombre y tienes que demostrar que eres hombre y punto. Y no se cuestiona, ¿no? O sea, no se pone en duda, o mejor dicho, no te haces preguntas. Claro. Entonces, perdón, sí, tú ya me dices, ¿eh? Así de, no se preocupe, no se preocupe. Está muy interesante y muy inspiradora esta entrevista, porque pienso que es una invitación a situarnos como agentes de cambio de manera responsable, y va a implicar un costo, o está implicando un costo. Sin embargo, para todas y todos, ¿eh? Para todas. Claro. Sí, y no solo en lo individual, sino como profesionistas, como gremio, como pertenecientes a los diferentes colectivos. Cuestionar los valores, las prácticas sociales en comunidad, del Estado, o sea, es como en todos los niveles, ¿no? Así es. Pero parece que la responsabilidad es la misma, ¿no? O sea, mirar y mirarnos en colectivo y pensar cuáles son las diversas opresiones que se viven por pertenecer a los diferentes colectivos en los que estamos, ¿no? Así es. Y con base en eso, actuar, ¿no? Sí, y sobre todo, quizás solo agregaría ahí el pensar que cuando hablaba de estos ejes como la edad o la etnia o el color de piel y toda esta cuestión que entra dentro de poder hacer un acercamiento interseccional, algo que también he aprendido a través de todo este ejercicio es que, a diferencia de como nos lo enseñan en la psicología o en muchas disciplinas como datos sociodemográficos, y que entonces terminan siendo otra vez estáticos, ¿no? Porque decimos, las mujeres de este periodo de edad, entonces tienen tal cosa. Las personas blancas viven tal cosa.
La Ujú. cuestión aquí, y que está dicho desde la mirada interseccional, no es problematizar a las personas, sino las estructuras de poder que hacen que el color de piel de alguien le posibilite más cosas que a la otra. Y Ujú. esto también me parece muy importante para entender que si no se toman como cosas estáticas, en la misma posibilidad en la que yo puedo vivir ciertas opresiones o tener ciertos privilegios, quizá en algunas circunstancias y frente a determinadas personas pueda yo todo lo contrario. Si vivo opresiones frente a otras personas que tienen todavía más opresiones, tener yo Claro, privilegios. Yo claro. ejercer esas violencias, ¿no? Y esto es Sí. muy importante porque no estamos exentas las personas y quizá eso también deberíamos tenerlo presente. No hay vacuna contra el sistema patriarcal por ahora todavía, o sea, una vacuna permanente, vamos a llamarlo Sí, que así, sino garantice que que. tenemos, exacto, tenemos que estar constantemente eh, checándonos, constantemente pensándonos, constantemente trabajando y dando lugar a esta escucha activa con él o la otra, ¿no? Intentando comprender, sobre todo también por el hecho de que, pues, como dicen algunas colegas españolas, en particular Rosa Cobo, el sistema patriarcal está vivo, o sea, Sí. se actualiza, busca formas novedosas de convencernos y de seducirnos. Ella pone un ejemplo Ujú. que me parece muy interesante, ya tiene tiempo, bueno, no tanto, pero me parece que es vigente, eh, porque habla de cómo surgen o van surgiendo a través de los medios, de los íconos, o sea, ella habla en este caso de una actriz, de los íconos o de las formas en las que se van colocando nuevos ideales. Y Ujú. entonces habla de Angelina Jolie, porque dice, ahora vivimos un tiempo en el que este sistema que está vivo, pues trata de seguir siendo persuasivo. Y entonces, ¿qué representa Angelina Jolie? Angelina Jolie representa una mujer andrógina, ¿no? O sea, una mujer Ujú. que tiene características de sensualidad y demás como mujer, pero a la vez es fuerte, ¿no? En los Sí. papeles que se desempeña dentro de las películas, muestra, eh, digamos, rompe el estereotipo de una mujer frágil, una princesa que no se toca, etc. Ujú. A la vez, es una mujer que tiene un trabajo, que tiene una posición económica, ¿no? O sea, que ha Sí. logrado el éxito. Entonces, ya van dos mensajes. Eh, hay que como reconstruirnos o tener estas características donde no perdemos esto de ser para otros, ¿no? Como esta imagen de sensualidad, de quizás cierta Sí. cosificación, ¿no? Pero a la vez eres inteligente, capaz, y entonces tienes un trabajo remunerado, eres exitosa, famosa, dice Rosa Cobo, pero además entonces es madre, pero no Sí. solo es madre biológica, sino que denota esta cosa de la maternidad o el instinto maternal adoptando. Entonces es madre Claro. biológica, pero además adopta y puede con todo. Y extra tiene bueno, tenía, en ese momento aplicaba, una pareja guapísima. Ahí es Ujú. heterosexual. O sea, ahí como todo el... Y entonces lo que dice ella es, se crean estos íconos, ¿no? Que Claro. suponen estándares. Y Claro. justamente en otra investigación en la que también trabajo sobre las barreras tanto subjetivas como objetivas que se atraviesan en el devenir autónomo de las mujeres, me causó
pues mucha intriga, sorpresa, así como un golpe, ¿no? El encontrar que incluso en chicas jóvenes que todavía no están en una relación de pareja, es más, quizá no tienen ni novio en el momento o un proyecto de pareja en cuestión, dentro de sus reflexiones, dentro de sus diálogos, aparecen ya estas contradicciones o estas vivencias de, pues es que si me lo preguntas, o sea, mi trabajo es muy importante, mi profesión, yo quiero desarrollarme, quiero viajar, quiero crecer profesionalmente, pero si me lo pones así, pues la familia también es muy importante y sí me gustaría algún día ser mamá y tener una pareja, pero pues luego también pienso en mi trabajo y así, o sea, como de pronto de, a ver, entonces decídete o A o B, ¿no? Y recuerdo que me ayudaban algunas becarias con las entrevistas y me decían, es que ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y lo que caíamos en cuenta es que no es que estuvieran en acuerdo o en desacuerdo, sino que precisamente estas expectativas, ¿no? Ahora juntas, que como sugiere Mabel Burín, perdón, se vuelven estas fronteras de cristal y bueno, habla ella de varias metáforas, el piso de cristal, las fronteras de cristal, el piso pegajoso por el peso libidinal, por la energía afectiva que podemos ponerle o a lo familiar o a la idea del desarrollo personal, y a la vez lo que contundentemente ella llama la opción de hierro, y le dice, o sea, le llama opción de hierro a este proceso en donde las mujeres optan por o dedicarse a un trabajo de medio tiempo, o dedicarse de lleno a un trabajo y al ámbito profesional, o dedicarse de lleno al cuidado de sus hijos y la familia. Y dice ella, y es una opción, y aclaro esto de la opción porque el asunto es que en el discurso coloquial se les dice que hoy las mujeres tienen la posibilidad de elegir. Pero dice ella, eso no es una elección, es una opción, porque o es una o es la otra, ¿no? Es decir, y sigue siendo además un reto que por ahora solo las mujeres vamos a enfrentar. ¿Puedo seguir? Sí, claro. ¿Usted tiene tiempo? Bueno, quisiera hacer una pregunta más que tiene que ver con el papel del lenguaje, ¿no? Porque nos hemos estado enfocando como en las instituciones, en las personas que nos toca a cada quien, pero el papel del lenguaje precisamente como también transformador y que también tiene implicaciones prácticas en los cambios y en la vida de las personas. Ahora se habla mucho del lenguaje incluyente, ¿no? O sea, Así es. ¿Cuál es el lenguaje incluyente y en qué nos beneficia o cómo lo podemos utilizar? Bueno, el lenguaje sin duda es un aspecto, diría yo, no solo fundamental, sino transversal a todo lo que tiene que ver con la cuestión de género. Existen una serie de discrepancias y de desacuerdos, sobre todo en el marco del castellano y la cuestión gramatical. Se alude a que el lenguaje no tiene género. Específicamente dentro del español, habría que diferenciar, y quizá a veces eso causa confusión, que sí hay un género en lo gramatical, ¿no? O sea, es decir, sí existen términos, sobre todo en lo que compete a adjetivos, artículos, o sea, cuestiones que le dan el plus al sustantivo, ¿no? Que pueden precisamente terminar de darle la connotación
de si estamos hablando de algo femenino o masculino. Ujú. Eso en nuestro idioma está presente, a diferencia quizás de otros. Es decir, si hacemos una diferencia para hablar de lo femenino y de lo masculino a partir del uso de la letra A o de la Claro, letra A, ¿no? claro. Entonces decimos la luna y decimos el sol. Y lo interesante, la reflexión a la que yo invitaría aquí es pensar, a propósito del lenguaje incluyente, que tiene que ver con una acción, perdón, con una acción política, perdona, déjame tomar tantito, Sí, sí, sí. con una acción política y propositiva que justamente intente desmantelar lo que, lo que las prácticas desde el lenguaje, o sea, las prácticas a través de lo que hablamos, cómo lo hablamos o cómo expresamos, decimos o comunicamos las cosas, termina diciendo. Porque cuando yo digo el sol y la luna, va más allá o no se reduce a una cuestión de que dijera, bueno, ahora vamos a decir la sola y el uno, ¿no? O sea, como poner as en donde van os y os en donde van as. Es comprender que cuando yo digo el sol, una parte como automática en mí me lleva a pensar el sol en masculino. O sea, el sol Claro. como si lo tuviera que dibujar, justo como un señor, ¿no? Como un Ujú. hombre, que en realidad no tiene nada de masculino o femenino, pero lo pensamos como un Sí, sujeto. como vinculado a él atributos tradicionalmente masculinos, ¿no? Sí, y si pensamos en la luna, incluso hacemos referencia a la madre luna, ¿no? Ujú. Y hacemos estas connotaciones con lo femenino. Lo que quiero decir con esto es que el lenguaje tiene un efecto en cuanto a nuestra posibilidad para simbolizar las cosas. Ujú. Y esto trasciende, y por eso es que importa la posibilidad a través del lenguaje incluyente de dar cuenta de la existencia de lo que quizá se había invisibilizado. Ujú. Eh, una de las discusiones y de las eh, contraposiciones que incluso la RAE, que en nuestro idioma es muy importante, como institución y que no está de acuerdo con el lenguaje incluyente, aunque termina aceptando un montón de términos extraños, ¿no? No del lenguaje incluyente, sino de otras cosas, es que asume que hay un universal y que el masculino es universal. Ujú. Que cuando, o sea, que existen términos que cuando se hablan en masculino están incluyendo todas las existencias humanas posibles. Claro. Sin embargo, si nosotras nos fuésemos a la construcción del conocimiento o a cómo se fue, lo que se fue escribiendo y cómo se fue escribiendo, lo que se obvia desde quienes rechazan quizá la importancia del lenguaje incluyente es que ha predominado una lógica y una visión androcéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido los varones escribiendo, o sea, desde el acceso que han tenido privilegiado en contraste con las mujeres, han sido los varones los que han por siglos escrito la historia y la han Ujú. escrito desde sus parámetros, desde sus pautas, es decir, lo masculino se volvió eso, el parámetro, la medida. Y cuando yo Claro. digo el hombre en la humanidad o la historia del hombre Ujú. y me voy,
o sea, y analizo de quién están hablando, en los Claro. inicios, realmente estaban hablando solo de hombres, porque las mujeres no existíamos. Por ejemplo, hay un dato muy interesante desde las personas que han historizado cómo surge la cosmovisión de los dos sexos, y previo al siglo XVII, solo se asumía que había un sexo, y era el masculino. Y las mujeres, entonces, a partir de las deducciones que hacían los anatomistas, y los anatomistas me estoy refiriendo solo a hombres, que estudiaban sin abrir, porque no era una práctica todavía posibilitada, los cuerpos de otros hombres, porque eran los que se consideraban perfectos, terminaban haciendo sus construcciones y aseveraciones de lo que implicaba un cuerpo humano. Y por lo tanto, asumían que lo que hoy llamamos el sexo femenino era un hombre no terminado, o sea, un hombre mal terminado, no terminado, pues, ¿no? Sí, O como una invertido. anomalía, ¿no? Algo así. Pues que le había faltado ahí, como salió al revés el asunto, pero no lo pensaban como un otro diferente, ¿no? Y entonces es interesante que en el marco de cómo se han nombrado nuestras partes del cuerpo, incluso las hormonas, que se dice hormonas masculinas y femeninas, en realidad todas tenemos las mismas hormonas, lo que cambia es la cantidad, pero pareciera y va teniendo una implicación, insisto, simbólica, de significar ciertas cosas de forma distinta, de darle un lugar diferente, de pensar que lo que conecta con lo masculino tiene mayor valor. Entonces, cuando desde el feminismo se ha hecho una crítica a la ciencia, por ejemplo, llama la atención que los valores que se priorizan en la ciencia, como la objetividad, la firmeza, no sé, Sí, ahorita como todo lo vinculado a lo racional, ¿no? lo racional, etcétera, que es visible, que es tangible, coincide con la cosmovisión de lo masculino que ha predominado históricamente, y que incluso eso ha llevado o da lugar a esta división de las ciencias entre ciencias duras, que justamente corresponderían a las ciencias que pueden demostrar esta tangibilidad, ¿no? Y las ciencias blandas, que coincidiría con aquellas que por el objeto de estudio y sus metodologías tienen un abordaje más vinculado a la subjetividad, y por lo tanto es desde esta lectura androcéntrica menos racional, menos objetivo, menos tangible, y de pronto ahí agregamos como más ligado a las emociones, ¿no? Y eso le va restando fuerza. O sea, dirán lo que sea en el mundo, pero existe todavía una consideración de que la investigación cualitativa, que es más común en las ciencias blandas, pues como que le falta, ¿no? Como que quién sabe si realmente tiene el rigor científico, por poner un ejemplo. Entonces, el tema con el lenguaje incluyente es que posibilita, por una parte, poner más atención a la manera en la cual hemos hecho del uso de las palabras una manera de agredir o ejercer violencia contra las personas. Así que nos invita a tener o transformar o utilizar términos que no tengan precisamente este dejo despectivo o este uso peyorativo de las personas. Te decía al principio de la entrevista que de ahí es que resulta interesante cómo quizás dentro de
los colectivos, los grupos que han sido atacados, ha habido un ejercicio de reivindicar el uso de estos términos, pero no tenemos que olvidar, que el poder de las palabras está, por supuesto, en quien lo usa. A lo mejor yo me nombro de una manera para quitarle ese poder o no le doy el significado que tiene colectivamente, pero eso no le quita el poder que tiene esa palabra. Entonces, quizás entre la comunidad de varones o en el grupo de varones homosexuales es bastante común que utilicen la palabra de puto o puta desde otro lugar, pero eso no le quita el poder y el significado peyorativo que ha tenido históricamente, y de ahí que, por ejemplo, haya habido toda esta protesta hacia el uso que se le da a ese término en el estadio, porque al final, digamos, aquí también hay una relación de poder, y solo quien está en la posición de privilegio puede hacer que realmente se transforme el uso de esos términos, ¿no? La otra cuestión con el lenguaje incluyente es poder nombrar lo que no se ha nombrado o hacer visible lo que no ha sido visible. Así que en ese sentido, y considerando lo que te comentaba de cómo en la historia de la construcción del conocimiento las mujeres no existíamos ni como sujetos cognoscentes, ni como sujetos cognoscibles, o sea, ni escribíamos, ni hablaban sobre nosotras, porque no éramos de interés, se vuelve tan importante, sobre todo en ciertos espacios y en ciertos escenarios, poder hablar de lo femenino, de las mujeres, de la importancia de visibilizar que sí existen mujeres en donde pensábamos que no existían. Y esto es muy interesante a propósito de las carreras y de cómo nos nombramos. A veces hay hasta resistencia de las personas. Recuerdo alguna vez trabajando en repetidas ocasiones con un grupo en un estado de la República, que una compañera, una colega, señalaba que ella era ingeniera. Y entonces yo hacía insistencia en decirle que era ingeniera, y ella constantemente decía que era ingeniero, y me dijo, a ver, Tania, no, es que no estoy de acuerdo. Dice, a mí me costó mucho trabajo ser ingeniero. Es decir, durante mucho tiempo fui, me invento el nombre, Juana. Y fue hasta que fui demostrando que tengo la capacidad y la misma posibilidad de hacer un trabajo como mis compañeros, que ellos me empezaron a respetar y a decir ingeniero. Entonces, decía ella, me he ganado ese título. Intentaba explicarle que justo por eso que estaba diciendo, ¿no? O sea, ni siquiera existía la posibilidad de pensar en que las mujeres fuesen capaces de hacer ciertas cosas. Y entonces ella tendría, pues quizá que ser medio un hombre, ¿no? O sea, en esta cuestión simbólica, para poder portar ese término, ¿no? Es muy interesante, y lo han dicho varias colegas, el tema con la A y la O en el castellano es que no significa lo mismo, tienen valores diferentes por esta lógica androcéntrica. Si yo digo una mujer, un hombre público, se entiende que estoy hablando de quizás alguien que trabaja en el gobierno, alguien que, digamos, o sea, que tiene este reconocimiento o esta exposición colectiva, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Pero si yo hablo de una mujer pública, inmediatamente nos lleva a otra connotación, ¿no? De quizás una mujer que trabaja en la calle, específicamente en el trabajo sexual, ¿no? Y que entonces, claro, ahorita ya también ahí, pues, el tercer punto que voy a agregar del lenguaje incluyente, también posibilita hoy
reconocer y dar lugar a la inteligibilidad de personas y existencias de género y sexuales que antes no existían. Y digo esto porque quizás hoy también, al decirte esto de lo que implica mujer pública y que conecta con trabajo sexual, tendría yo que ser cautelosa de que por hablar de trabajadoras o trabajo sexual no lleve ya implícito cierta descalificación. Claro, no sé si me explico. Claro, bueno, sí. Entonces, el asunto con el incluir la A o la O, si es pertinente, y que no solo se reduce a eso, también hay propuestas, yo utilizo mucho esa lógica de utilizar términos que sí permitan la generalidad. En lugar de decir los hombres y las mujeres que vinieron hoy, puedo decir las personas que están aquí presentes, porque sí tenemos ciertos términos neutros, un poco, pero sí tenemos. Hay ocasiones en las que es políticamente pertinente hablar y decir las, los, y si es el caso, les, aunque ese todavía está más discusión. No sustituiría el las y los por les, porque en realidad las es para hacer evidente que hay mujeres donde se suponía o pensaba que no existían. De hecho, hay estudios que han evidenciado que cuando en este formato de la APA leemos los apellidos en las investigaciones, las y los estudiantes piensan en su mayoría que son autores varones. Sí. ¿No? O sea, porque es como si yo digo los médicos y las enfermeras. Claro. Ya estoy estableciendo una relación de poder. Es decir, que estoy yo misma o a través del uso del lenguaje reiterando y reforzando un estereotipo. Entonces, nos cuesta trabajo, pero tendríamos que decir el personal médico, esa es una posibilidad para quien le choque las, los, o las médicas y los médicos, ¿no? Y bueno, ahora tenemos el reto, que sería la tercera consideración, de abrir lugar para las nuevas existencias en el sentido de muchas cosas de lo que hasta ahora he hablado contigo, pues siguen obedeciendo a una lógica binaria, ¿no? De lo femenino o lo masculino. Y como decía hace un momento, hay existencias, hay personas que se viven hoy desde un lugar que traspasa o no entra en esos cánones. Y que entonces optan por utilizar este término de la E como un lugar diferente a la A y a la O. Creo que algo fundamental, y con eso cerraría esta pregunta del lenguaje incluyente, además de lo que ya dije, y que, a ver, este es un asunto importante en cuanto a pues quienes luego no están de acuerdo, pero estamos hablando de que incluso desde la ONU hay esta invitación, ¿no? Para tomar en consideración lo del lenguaje incluyente o inclusivo, como lo llaman en algunos lugares, porque sí puede constituir, o constituye, mejor dicho, un acto de violencia en tanto podemos hacer uso de expresiones discriminatorias o de expresiones que desde la forma de plantearlo precisamente tienen una connotación negativa, pero que además reitera una lógica no solo androcéntrica, sino sexista. Por ejemplo, que yo le diga a los niños, los hombres no lloran. Claro. Estoy haciendo dos cosas, ¿no? Estoy reafirmando un estereotipo para los varones, pero a la vez estoy reafirmando que eso es de las mujeres y las mujeres, o sea, algo tienen las mujeres que es despreciable o que es denostable, ¿no? Actúas como niña. Entonces, el lenguaje incluyente también tiene que ver con eso,
con evitar aquellas expresiones que tienen una connotación negativa o que perpetúan un estereotipo respecto a cómo estoy conceptuando. Por ejemplo, si yo digo, los hombres ayudan en la casa, en lugar de decir que las personas, hombres, mujeres, quien sea, tenemos la responsabilidad de hacer las labores de la casa, de repartirnos las labores de la casa, son cuestiones que quizá parezcan insignificantes, pero como dije antes, estamos obviando el poder significante y de simbolización que tiene el lenguaje. Si un niño o una niña desde la infancia solo escuchan, como en los libros que nos tocaron, bueno, quizás a ti no, pero a mí sí, de mi mamá me mima, mi papá trabaja. Claro. Pues ya sé que las mamás miman, ¿no? Y están en casa, amorosas. Y los papás, hombres, son los que se dedican al trabajo. Entonces yo no voy ejercitando la posibilidad de pensar que un papá puede mimar y que una mamá puede trabajar. La otra consideración es el poder emplear, como decía yo, esto de los pares femenino o masculino, sobre todo cuando tiene un efecto político, para hacer evidente cómo es que las mujeres tienen presencia en ese lugar, para dar cuenta de su inclusión en los espacios y que además, digo, si me pongo todavía mucho más profunda en esto, se sugiere, porque hay muchas maneras en las que todo este orden de género se puede hacer manifiesto en el lenguaje, intercalar el que quizá a veces pongo los hombres y las mujeres y luego las mujeres y los hombres, de manera que no esté siempre priorizando o dándole un lugar preferencial, que a veces suele ocurrir cuando hago una invitación o cuando escribo algo, ¿no? Pongo el director, guión a directora. Entonces, a veces también ahí hay que hacer como algo diferente. Y por último, insisto, está esta posibilidad de generar un espacio para la existencia de otras realidades. Quizá en el futuro podamos hacer algo diferente, pero por ahora, mientras el lenguaje no solo tenga que ver con las palabras per se, sino la implicación que tiene y su efecto en nosotras, nosotros y nosotres, pues resulta sumamente importante reconocer la RAE, como cualquier otra cosa, pues tiene historia. Y en la RAE, no sé ahorita, pero hace quizá 2 años había solo una mujer. La mayoría son hombres. Y bueno, pues hay que pensar qué mirada, qué visión predomina en la construcción de los saberes. ¿Por qué si le dan lugar a la palabra whatsappeando, por decir algo, y no se puede dar espacio? O sea, creo que justo hasta la resistencia de este cambio hace pensar ¿por qué es tan difícil, no? ¿Qué reta o cuál es el problema? Entonces, sí es muy importante, en nuestra disciplina es muy importante, en la práctica profesional es muy importante, en la docencia es muy importante, porque además también posibilita el ir normalizando ciertas realidades. A mis estudiantes, yo nunca les digo señor, señorita, joven, jóvena, por decir algo, o oye, tu novio o novia, sino doy espacio y tienes pareja, por ejemplo, ¿no? Lo cual posibilita de inicio el que la persona me pueda decir, sí, y puede ser una pareja heterosexual, no heterosexual, no sé, muchas posibilidades, a diferencia de que yo asumiera que si es chava tiene un novio, ¿no? O si es chavo tiene un novio. Bueno, ¿qué más? Ya. Pues, doctora, muchas gracias. No sé si respondí gracias. a las preguntas y claro si algo no, pues me avisas. Ya, te invento algo. Muchas gracias, doctora. Estoy muy emocionada porque estas conversaciones nos llevan a la reflexión, a pensar en estas opresiones que a veces
no nos damos cuenta que ejercemos, ¿no? Ujú, Precisamente desde esos lugares de privilegio en los que a veces nos encontramos. Y sobre ujú. todo cuando trabajamos con personas, eh, porque trabajar con personas nos coloca ya en una jerarquía, Sí, ¿no? así Y es. cuando trabajamos en la docencia, en la salud, eh, pues hay un ejercicio de poder desigual, ¿no? Entre el docente y el alumno, la profesora, las alumnas, los alumnos, los alumnes, ¿no? Ujú. Y lo mismo en terapia, lo mismo en investigación y en general en la vida, ¿no? Entonces, yo quisiera seguir conversando, eh, pero bueno, dejamos la conversación abierta. Vamos a sacar de aquí algo muy bueno para la revista. Le agradezco mucho su tiempo, que Sí, nos muchas colgamos un gracias. montón. Muchísimo, ya ni me digas. Es que soy súper parlanchina, perdóname. No, está Ujú. bien, está bien. Muchas gracias. Y pues gracias también No, a nombre gracias a ti. del comité editorial de la revista Redes. Voy a hacer la transcripción y en cuanto esté el número, se lo enviamos para que lo vea. Me parece muy bien. Yo confío mucho en lo que harás. Y bueno, espero que en medio de tanta cantinfleada, que por supuesto también se me da, pueda haber cosas sustanciales Ah, claro que para sí. indicar. Y quizás si quieres y hay espacio, hay unos textos que son de acceso gratuito, que quizá Ujú, podría ser que se pusieran ahí. Son de la UNAM, los dos que te digo. ujú. Este, te puedo mandar ahorita la foto, Ah, sí, claro. eh, porque tocan los temas, entonces quizá puedan ayudar a las personas, sobre todo ay, bueno, no ves, pero se llama Construir Caminos para la Igualdad, Educar sin Violencias, Ujú. y precisamente este lo coordinó una colega, pero aquí se habla de por qué hablar de los derechos humanos, ¿no? Y da toda una Ujú. explicación, por ejemplo, y yo tengo un capítulo específico del tema de las familias y la socialización, porque es importante, y también en este que ya es viejito y tiene algunas cosas que hoy cambiaría, espero hacerlo algún día, pero que le ha ayudado a muchas personas, tiene un lenguaje muy coloquial, como justo para repensar, perdón, en la práctica familiar o en la interacción relacional, Claro. qué cosas se pueden hacer. Entonces te mando fotito para que puedas colocarlos y por si le interesa a alguien, ¿vale? Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, y Gracias pues a ti y seguimos en perdón contacto. por No, las no, 20,000 horas. no, al Nos contrario. vemos. Que Gracias. tengas buen día. Hasta luego. Saludos a tu Igualmente. equipo. Bye. Bye. Gracias.